Imagínense ustedes están en un paradero y ahí esperando la micro, tranquilito, cada uno escuchando su propia música. Y de repente se te acerca un joven desconocido. Se te acerca a ti y te dice: el nombre del pato salvaje es histriónicos, histriónicos, histriónicos. Y se va. Usted queda así como: ¿qué? Usted nunca lo ha visto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me dijo eso? Hay varias posibilidades. Una posibilidad es de que sea una persona con alguna enfermedad mental y por lo tanto está ahí en una situación muy peculiar. Podría ser una explicación. La otra explicación es de que esa persona te confundió con otra persona que te había preguntado eso. Y te vio ahí y pensó que tú eras la persona que debía haberle dicho eso y una confusión. Ok. Supongamos, y aquí nos ponemos más conspiradores, de que eso fuera una clave entre dos espías y que la persona te confundió con un espía y te dijo eso para que tú respondieras y entendieras que esa persona era. Pero esa actitud va a provocar una reacción. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Si imaginas que eres una persona con alguna dificultad mental, bueno, fue una situación que de repente necesita ayuda. Si una confusión, simplemente te confundió con otra y de repente sobre reacciona, te quedarás como un tonto. Pero si era algo muy serio y reaccionas mal, puede ser también peligroso. Fíjate que para que podamos entender lo que está pasando, tenemos que entender la historia que está por detrás. Hay una historia, hay una razón por la cual ese muchacho fue hacia ti y dijo lo que dijo. El hecho de que tú no sepas cuál es la historia que está por detrás te impide de tomar la mejor decisión en aquel momento. Eso es así para todo. En especial para entender el texto que acabamos de leer. ¿Qué realmente significa Jesucristo subiendo en un burrito y entrando en Jerusalén 2000 años atrás y la gente celebrándolo? ¿Qué significa eso? Si yo no entiendo de qué se trata, qué está pasando acá, fatalmente no entenderé el significado del evento. Y les desafío a pensar en ese evento porque ese evento tiene implicaciones grandiosísimas para nosotros. Es tan importante ese evento que es uno de los, no muchos, quizás pocos eventos que están relatados en los 4 evangelios. Porque ustedes saben, hay cosas que Mateo dice, que Marco no dice, que Lucas dice y Juan no dice. Bueno, hay muchas cosas que Juan dice y los demás no lo dicen, pero ese es uno de los pocos que los 4 ponen con una riqueza importante de detalle y que se complementan y que son, es decir, es un relato importante. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué es tan importante eso? Y eso es lo que nos llama la atención. Primeramente, debemos entender que ese evento tiene importancia histórica, porque claramente aquí es el inicio de la pasión. O sea, Jesús está entrando a Jerusalén para ser crucificado. Nosotros los que estamos 2000 años después sabemos eso. Pero tiene su valor histórico. O sea, Jesús entrando en la ciudad sabiendo lo que se iba a venir. Tiene su valor obviamente teológico. ¿Por qué? Porque con esa entrada de la forma como fue, cumple las profecías y culmina con la certificación de que Jesucristo era el Mesías. Pero ese texto y ese evento tiene una importancia que podemos decir más bien retórica. Hay una ironía triste, pero irónica a la vez, en ese texto, porque Jesucristo es alabado en el domingo por las mismas personas. Y antes que alguien ponga así, exactamente las mismas, es una generalización, ¿no es cierto? Pero básicamente el mismo pueblo, que en el viernes de la misma semana le gritarían: crucifícalo. Qué interesante. Qué triste. Pero lo más interesante y triste es que la gente lo celebraba a Jesús como rey, y Jesús sabía que él era rey,
pero que él no era el rey como la gente imaginaba. Y la gente feliz, porque se imaginaba que de repente Jesús iba a iniciar el motín para destituir el poder de Roma y establecer su reino. Y Jesús, no es eso, ¿cómo les digo? Es una situación interesante. Jesús estaba llegando a Jerusalén después de haber pasado por Jericó. Ustedes se acuerdan que Jesús, cuando pasa por Jericó, Jesús antes de pasar incluso por Jericó había pasado y había sido el evento de la resurrección de Lázaro. Entonces se había corrido la voz que Jesús había resucitado un muerto. No un muerto así como que murió algunos minutos y Jesús fue y lo resucitó, sino que se había muerto por de verdad, muerto y enterrado, y estaba 4 días en el sepulcro. Ya estaba pudrido y Jesús desde su pudredumbre lo llama de vuelta. Así como que un gran milagro. Y obviamente se corrió la voz en la región. Y además Jesús había pasado por Jericó y a la salida de la ciudad había sanado a un hombre que era ciego toda la vida. Entonces, con mayor razón se amotinaba la gente ahí. Mucha gente estaba en la ciudad. ¿Por qué? Porque era una fiesta importantísima. La fiesta de la Pascua era la fiesta que congregaba quizás la mayor cantidad de peregrinos a Jerusalén. Estaban ahí gente de todos lados. Habían viajado muchos kilómetros para estar ahí y obviamente habían escuchado a Jesús. Muchos venían de Galilea al norte y conocían muchos de sus milagros. Había muchos discípulos, había mucha gente. Y al entrar Jesús en la ciudad, como entró, la gente quedó así como que con mucha esperanza, pero había mucha tensión. ¿Por qué? Porque los judíos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos, los líderes de la religión, ellos sabían que si el pueblo se ponía muy violento y si se levantaba una revuelta, Roma le iba a quitar todos los beneficios que ellos tenían. Ellos eran totalmente contra Roma, pero no querían tampoco provocar el poder al cual ellos no podían derrotar. Y ellos temían que con Jesús se pudiera levantar un motín y Roma poder atacar y, ¿sabe qué? Terminemos con toda esa cuestión. Había una tensión ahí. Y ese es el ambiente en el cual Jesús entra. Pero para que entendamos eso, lo que realmente está pasando, tenemos que entender 3 cosas, 3 elementos claves para entender lo que realmente pasa cuando Jesús entra en Jerusalén. 3 elementos fundamentales y claves para entender la entrada triunfal de Jesús y para entender cómo este evento es importante para nosotros hoy. Porque les puedo garantizar que es de absoluta importancia y relevancia para nosotros hoy día. Lo primero que Jesucristo nos permite entender aquí en ese texto, y para entender el texto plenamente, tenemos que ver el texto desde la perspectiva de la intencionalidad de Jesús. Ya el versículo 27 parte diciendo eso. Ahí donde el 28 de hecho. Dice, dicho esto, Jesús siguió adelante hacia Jerusalén. Jesús no fue a Jerusalén arrastrado por la gente. Yo no quiero ir, no quiero estar aquí, pero soy obligado. Como de repente más de uno va al trabajo, ¿no es cierto? Tengo que ir porque me pagan, porque mis ganas no están acá. Él quiso ir. Jesús es el protagonista de ese relato. Él estaba consciente de que estaba caminando para su pasión. Él no fue así como Pablo, que fue a Jerusalén a ver qué pasa. Oye, parece que si vas a Jerusalén te pueden arrestar. Pablo, bueno, veremos. Pase lo que pase, Dios va adelante. Cristo no, Cristo sabía exactamente a lo que iba y él fue intencionalmente, ¿no? Y también en la perícope que sigue, en el lamento de Jesús sobre Jerusalén, deja en evidencia que Jesucristo, al lamentar por Jerusalén, sabe exactamente lo que está pasando con la ciudad y lo que está pasando en ese exacto momento. Entonces, Jesucristo fue porque Él quiso. La intencionalidad de Jesús revela el compromiso de Jesús con su misión, el compromiso de Jesús con su llamado, lo que Él dijo en el Evangelio de Juan: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que mi Padre me envió, eso lo hago. Por lo tanto, Jesús ya había anunciado diversas veces que Él tenía que morir y resucitar. Los discípulos escucharon por aquí, salió por aquí,
Nadie puso atención hasta que Jesús resucitó y todos se dieron cuenta. ¿Verdad? ¿Se acuerda que él dijo eso? Sí, ¿verdad? Nunca me fijé. Pero Jesús había dicho varias veces. Jesús sabía a lo que iba. Por lo tanto, Jesús no fue pillado por las circunstancias. Jesús no fue producto de la maldad única de los líderes fariseos y saduceos y afines. Jesucristo no fue una simple víctima. Y es triste cuando nosotros ponemos, sobre todo en la Semana Santa, la figura, la imagen de Jesús, de un Jesús victimizado. Pobre Jesús. Nadie lo creyó. Más encima la gente por envidia lo traicionó, lo mataron. O sea, que el pecado de la gente que hizo eso está claro, está claro. Pero Jesús nunca fue una total e incapaz víctima de salir de esa situación. Él fue conscientemente hacia su muerte. Es más, la manera como da la entrada de Jesús hace con que los fariseos sean provocados. Jesús provoca una tensión que culminará en su muerte. Porque seguramente los fariseos habían planificado la muerte de Jesús, pero podemos ver eso en los textos bíblicos. Ellos no querían hacer eso durante las festividades de la Pascua. Porque, uno, hay caleta de gente, puede dar un problemón. Tenemos que hacerlo ¿cómo? Por debajo, escondidas, cuando nadie ve. Pero Jesucristo presiona con su entrada para que las cosas se den como Él quería. Jesús provoca deliberadamente una demostración de fuerza por parte de los líderes del Sanedrín y los líderes de la religión. ¿Y qué revela la intencionalidad de Jesús? Que revela que Jesucristo no era víctima del proceso, sino que Él mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque porque así lo quiero. Yo tengo, Jesucristo diciendo, yo tengo el poder para entregar mi vida y poder para volver a recibirla. Ahí en Juan 10:18. Y más, incluso en su muerte, cuando las mujeres estaban llorando alrededor de Jesús, Jesús dice: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Cuando vemos ese evento de Jesús entrando, caminando hacia su muerte, somos tentados a pensar: pucha, pobrecito de Jesús. Pero más bien el Señor quiere que pensemos: pobre de mí, que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo mi Salvador. Pobre de mí. La intencionalidad de Jesús al entrar en la ciudad revela cuán grande es su amor por nosotros. Porque incluso cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo por nosotros, Él sigue intencionalmente amándonos y haciendo lo que tiene que ser hecho por el bien de su pueblo. Jesús está de forma intencional aquí, abrazando el dolor para nuestra salvación. Jesús está intencionalmente caminando hacia la cruz. Intencionalmente abrazando el costo y el dolor de lo que significa el ministerio que el Padre le confió. Jesús está intencionalmente caminando hacia el dolor y la cruz. Jesús caminando de forma intencional al dolor y la cruz, hacia el sufrimiento que la obediencia produce. Viene a confrontar nuestro cristianismo, que quiere seguir a Jesús y quiere abrazar a Jesús, pero quiere huir a toda costa del sufrimiento que seguir a Jesús provoca. Queremos seguir a Jesús, pero no queremos caminar en el camino del crucificado. Queremos a Jesús, pero no queremos caminar hacia la cruz. Queremos a Jesús, pero sin la cruz. Un Jesús bacán, un Jesús buena onda, un Jesús que me ayuda, un Jesús que me hace bien. La intencionalidad de Jesús pone luz hacia nosotros como discípulos de Jesús, que no queremos morir para nosotros mismos ni para nuestros pecados. La intencionalidad de Jesús caminando hacia Jerusalén deberá hacer nosotros repensar nuestra intencionalidad de caminar hacia la cruz de Cristo también, para que podamos morir con Él. Porque si no morimos con Él, no podemos vivir con Él.
Esa es la primera clave que vemos en ese texto. La segunda clave que vemos en ese texto es la autenticidad de Jesús, lo que es bastante evidente ahí. En ese texto Jesús estaba ahí siendo proclamado rey, bendito el rey que viene en nombre del Señor. Hay una peculiaridad en el texto de Lucas. Ustedes comparan los 4 evangelios, los 4 traen ese relato, y ustedes se han dado cuenta, a lo mejor no, de que en ese relato de Lucas, él no menciona ni Hosana ni las palmas, ¿cierto? ¿Qué son las dos cosas que todos nosotros pensamos en la entrada de Jerusalén? Y Lucas no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Si los demás evangelios sí lo mencionan. No es porque Lucas tiene algo en contra de eso. Lucas lo que está haciendo es explicando ese evento para alguien que es de una cultura que no es judía. Porque esos elementos podrían generar imágenes controversiales o confusos. Entonces, lo que está haciendo Lucas es explicar mejor el evento de cómo, por medio de esa celebración, la autenticidad de Jesús es confirmada. Se da cuenta de que Jesucristo, cuando estaba en las bodas de Caná al inicio de su ministerio, su mamá le dijo: oye, se terminó el vino, pobre familia, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Calmao, mujer, mi hora no ha llegado. Eso dijo. Pero aquí, la manera como él arquitectó todo el plan para entrar en Jerusalén era claramente Jesús diciendo: mi hora llegó. Mi hora llegó. Y eso es lo que hace Jesús, ¿cierto? Lo hace de forma intencional. Él busca intencionalmente y claramente cumplir la profecía de Zacarías 9, versículos 9 y 10. Si usted abre su Biblia en Zacarías 9, versículos 9 y 10, encontrará un texto fabuloso que dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey ha venido hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, y quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones, y su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Jesucristo, al entrar con el burrito como él entró, lo que estaba diciendo es: Zacarías 9 se cumple hoy. No metafóricamente, sino que literalmente. Jesucristo vino para traer paz. Él vino para asumir el rol y el lugar del Mesías. Y más, no solamente eso, no solamente por medio de traer el animal, toda la gestión que él hizo para tener el animal ahí y poder entrar en el animal, cumpliendo la profecía, pero también la gente lo aclamaba como rey. Y el texto que la gente proclama, Hosana, es una mención al Salmo 118. Pero hay un detalle aquí. El Salmo 118 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Lucas dice: bendito el rey que viene en nombre del Señor. Y otros evangelios también agregan ese detalle que no es menor. La gente proclamaba a Jesús como rey de Judá, como rey de Israel, como el rey prometido. Había una esperanza mesiánica. ¿Y qué es esa esperanza mesiánica? ¿Y por qué esa esperanza mesiánica es tan importante? La esperanza mesiánica es algo que está inherente al ser humano, no es algo propio única y exclusivamente del pueblo judío. El ser humano, desde su caída, vive la expectativa de que alguien venga a arreglar el mundo porque el mundo está desordenado. Eso fue lo que Dios dijo ahí en Génesis 3:15. Esa promesa quedó instalada como una memoria colectiva de toda la humanidad, y en todas las culturas hay de alguna u otra manera una expectativa de que alguien vendrá en el futuro para traer la restauración, sea como sea. Y están tanto para el mundo como un todo, pero también específicamente para los judíos, porque en el caso de los judíos es a ellos que Dios revela su plan. Los demás no saben, pero los judíos sí saben. Y la idea era que los judíos, siendo una luz para las naciones, hicieran con que todos supieran. Pero ellos no fueron muy exitosos en ese rubro. Así que la esperanza mesiánica es una esperanza global de todos los seres humanos, de que alguien pueda venir a resolver el problema
de la humanidad. Y la historia de la humanidad se explica por medio de la esperanza mesiánica. Todos los imperios que crecieron alimentados por esa expectativa. Desde la Torre Babel hasta el conflicto que tenemos ahora entre Estados Unidos y China. Esa esperanza de que surja algo o alguien que puede eficazmente solucionar el problema humano. Nosotros muchas veces votamos con esperanzas mesiánicas. Defendemos posturas con esperanzas mesiánicas. Eso es lo que va a arreglar el mundo. Por lo tanto, la esperanza mesiánica es algo verdadero que todos compartimos. El punto es que por detrás de eso hay algo de verdad. La verdad es que hay un Mesías que va a venir y que va a arreglar todas las cosas. Pero ese Mesías es Cristo. Y el Señor ha revelado a lo largo de la historia quién es el verdadero Salvador, Mesías, restaurador de todas las cosas, que es Cristo. ¿Y qué es lo que hace que Jesús? Jesús, al cumplir las profecías, Él está nuevamente diciendo, la solución del mundo soy yo. Fíjense que la profecía de Zacarías no habla simplemente de paz para el pueblo de Israel. Ustedes van a estar bien, va a estar todo bien. Él dice, de mar a mar, de un lado a otro, en todo el mundo, todas las naciones se van a postrar al gobierno de Jesús. Es un plan global, mundial. Y Jesús dice, yo soy el que va a traer orden a todo el caos en todo el mundo. Y los judíos de forma especial alimentaban esa esperanza, y claramente era una esperanza que tenía un aspecto militar y político, porque ellos venían del poder de Roma. Y al ver el poder de Roma como un poder que dominaba por sobre el mundo conocido de la época, ellos se imaginaban que solamente un Mesías poderoso puede destronar a Roma y gobernar y tomar el control del mundo. Y esperaban eso. Entonces la gente que estaba cantando Jesús ahí tenía un mínimo de esperanza de que Jesús iba a hacer algo para sacar al César de su lugar y poner, en vez de Roma, Jerusalén como capital del mundo, y desde ahí gobernar hasta los confines de la tierra. Esa era su esperanza. Tanto es así que los discípulos ya se estaban peleando por cargos. Algo parecido a nuestros días, ¿no? Donde los políticos disputan cargos en el gobierno. Los discípulos estaban disputando. No, yo voy a ser primer ministro. No, sí, yo voy a ser el secretario del... Y así estaban. ¿Por qué se imaginaban eso? ¿Por qué se imaginaban? Y uno dice, qué tonto ellos, ¿no? ¿Cómo podían pensar eso? Obvio que no era así. Si tú y yo estuviéramos ahí, pensaríamos de igual manera. ¿Sabe por qué? Porque es exactamente así como pensamos hoy. Es fantástico cómo Jesucristo, al comprobar su autenticidad, nos hace ver la historia como ella debe ser realmente entendida. El punto aquí, en todo eso, no es si tú crees o no en el Mesías. Todos nosotros tenemos, todos, independiente de la religión que pueda profesar, tenemos un Mesías. Nuestra cultura ha puesto las esperanzas mesiánicas en la ciencia, la economía y la política. Nuestra cultura ha puesto las esperanzas mesiánicas en un movimiento político o económico. Nuestra cultura ha puesto las esperanzas mesiánicas en el mito del reencuentro con yo mismo adentro de mí. Porque cuando yo me encuentre, encontraré el equilibrio pleno y toda esa tontera. Pero básicamente todos esos son falsos mesías. Lo que Jesús está haciendo cuando Él proclama ser el verdadero Mesías es desenmascarando todos los falsos mesías, todas las falsas esperanzas de solución del problema humano. Y el problema humano que comienza con el problema suyo, personal, con su pecado, con su familia, con su trabajo, y que se expande para todo el mundo. El punto no es si creo o no en Jesús como Mesías. El punto es si el Mesías que crees es el Mesías verdadero. Jesús entonces, revelándose como la esperanza definitiva para el mundo, Él se presenta como el único capaz de traer paz perfecta. El único capaz de traer paz perfecta. Esa es exactamente la promesa de la profecía de Zacarías. Porque ¿qué es lo que dice la profecía de Zacarías? Vamos a destruir todas las armas. ¿Por qué vamos a destruir todas las armas? Porque ya no las necesitaremos.
La paz no necesita de armas. Él va a traer paz absoluta. Y Él está trayendo paz por medio de lo que Él va a lograr en la cruz. La gente todavía no entiende cómo lo va a hacer, pero Él sí sabe cómo. Y Jesús, revelándose el Salvador verdadero, viene a confrontar nuestra fe en los falsos mesías, en los falsos salvadores y en las falsas esperanzas. Podemos con nuestra boca proclamar verdaderamente que Jesús es el único Mesías, pero si mi corazón anhela y derrama esperanza en falsos mesías, sean esos falsos mesías mi cuenta bancaria, sean esos falsos mesías mi proyección profesional, sean los falsos mesías mi familia, mi matrimonio, mi esperanza en un nuevo gobierno de tal facción, o que sea la esperanza en la cual tú pongas para que te imagines una vida mejor en el futuro. Estás depositando tu esperanza en alguien que está compitiendo con ese puesto con Jesucristo. Y todos que compiten con Jesús pierden. Porque aquí Jesús está cumpliendo su misión humildemente sobre un burro, pero la profecía dice que Él volverá, y no volverá sentado en un burrito, sino que en un caballo, con un cetro de hierro para poner todas las cosas en su lugar. Porque básicamente lo que va a hacer Jesús es demostrar eso. Él tiene más poder que todos, y por eso todos se someterán. El llamado a nosotros es: ¿estoy yo creyendo en otro Mesías que no el verdadero? Pero la tercera clave en ese texto es la más importante quizás, que es la comprensión de la naturaleza del reino del Mesías. Jesucristo, si hubiera entrado en un caballo, estaría proclamando o declarando guerra a Roma. Porque caballo es un animal de batalla. Es el animal de los reyes. ¿Usted se acuerda el caso de Esther? Donde Mardoqueo fue honrado por el rey, y el rey le hizo caminar por la ciudad vestido con sus ropas reales y en el caballo real del rey. Porque el rey no va a la batalla con burrito, porque no es tonto. El burro no sirve para eso. Caballo es una muestra de poder, de dominio, de grandiosidad, de fuerza. Si Jesucristo quisiera dar un mensaje potente hacia Roma, entraría con un caballo. No cualquier caballo, un manso caballo. Un caballo como el de Gandalf, ¿cierto? Blanco, sí, potente, mágico. Pero Jesús entra en la ciudad en un burrito, contrariando, incluso me imagino lo que la gente pensaba, contrariando las expectativas de la gente. Y ese evento era un evento agridulce, podemos decir así. Era feliz y triste al mismo tiempo. Era feliz porque la llegada de Jesús expresaba una esperanza popular. Porque eso es lo que la gente quería. La gente estaba agobiada. Agobiada del dominio romano, agobiada de la frustración de sus pecados, agobiada del sufrimiento de la vida, de las enfermedades, de la pobreza, de la miseria y todo eso. La gente clamaba por un Salvador. Y ahora aparecía uno que había sanado enfermos, resucitado muertos, multiplicado los panes, calmado las olas del mar y dado órdenes a los vientos del cielo. Ese sí es poderoso. Y la gente dijo: ese sí que sí, ese sí que sí. La gente estaba feliz por eso. Pero también era un evento triste, porque ese evento Jesús sabía que culminaría con su muerte. Y no solamente su muerte dolorosa, pero tan dolorosa cuanto su muerte fue el abandono de sus discípulos, la traición, la soledad. Ese mismo pueblo gritando: crucifica. Era feliz y triste. Era feliz porque la gente celebraba a Jesús como rey. Jesús era rey. Pero era triste porque Jesús no era rey como ellos pensaban. Y la incredulidad de ellos, la ceguera de ellos, era lo que hacía con que lo que ellos celebraban lo hacían de una forma casi inconsciente, porque pocos días después gritarían pidiendo su muerte. Entonces era un evento complicado. Y
Esa forma como Jesús entra era una forma de explicar que sí, Él era el rey, que sí, Él era el rey verdadero, pero qué tipo de reino Él iba a traer. Un rey sobre un burrito. Era toda una declaración potente de que Él no venía para confrontar Roma. Él estaba luchando otra batalla. No es que no podía, no es que no tenía fuerza. Es que Él sabía cuál era su batalla, la verdadera batalla. Y al entrar de forma humilde, lo que Él está diciendo es que Él está ganando la batalla al entregarse a la cruz. Por eso Él dijo: nadie quita mi vida, yo se la doy espontáneamente, porque yo sé lo que estoy haciendo. Y Jesús no demuestra fuerza militar, como se imagina, sino que humildad y paz. Y ahí está su verdadera fuerza. Su verdadera fuerza no está en lucirse con poderes extraordinarios, sino que está en vencer lo que nadie puede vencer. ¿Por qué? Porque ningún poder militar, económico, social, político, ni jamás ningún imperio fue capaz de derrotar a la muerte. Solo alguien que tiene un poder para eliminar y para derrotar lo que no podemos vencer nosotros, y que fatalmente derrota a todos, sea lo más poderoso, lo más rico, lo más importante, la muerte llegará para ti también. Y Jesucristo estaba derrotando lo que nadie podía derrotar. Por lo tanto, Jesús estaba luchando otra batalla. Es interesante porque de repente surgen algunos videos aleatorios en YouTube. Yo estaba viendo esos días videos de personas así como que halterofilistas desafiando a luchadores profesionales. Entonces viene el loco así como que gigante, un monstruo, ¿cierto? Desafiando a un luchador profesional que uno mira y no parece ser tan musculoso. Y ahí empiezan a pelear. Y en pocos instantes el luchador profesional hace pebre a un cabro que de repente era el doble de su tamaño. Hay un placer humano carnal en eso, lamentablemente. Pero en otro sentido era lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él estaba derrotando el poder no solo de Roma, sino que de todas las Romas que surgirían después. De todos los imperios del mundo combinados. Siendo lo más humilde. Y eso nos hace recordar la profecía y el sueño de Daniel, de la estatua. ¿Ustedes se acuerdan? De que el rey soñó con una estatua. La cabeza de oro, los pechos de plata, bronce, fierro, barro. Y hasta que vino una piedra sacada con manos no humanas, una piedra chica. Y la piedra fue echada al pie de la estatua. Y hizo con que toda la estatua se hiciera polvo y desapareciera. Y la piedra creció y llenó todo el mundo. Y Daniel explica: eso es Cristo, que derrotará todos los poderes imperiales, porque todo el poder imperial revela el anhelo humano por un Mesías carnal, un Mesías que nosotros producimos, que serán fatalmente derrotados. Y ese Cristo surge no como una gran potencia de oro, sino que una pequeña piedra que llega pequeña, pero crece y llena todo el mundo. Eso es lo que Jesús está haciendo. Esa es la naturaleza de su reino. Jesús es explícito en demostrar la naturaleza de su reino por sus señales, porque los milagros que Jesús hizo no hizo solamente porque la gente lo necesitaba. Él estaba mostrando que Él era el Cristo. Él tenía el poder de derrotar lo que el pecado había provocado. No solamente por sus milagros, pero también por sus enseñanzas. Él había dicho literalmente, y la gente quizás no había entendido. Pero ahora también, por el cumplimiento de las profecías, confirma la naturaleza de su reino. Su reino no se limita a soluciones políticas. Su reino viene a transformar todo el mundo, desde dentro hacia afuera. No es una solución cosmética. Y el problema nuestro es que queremos una solución cosmética, porque lo que es cosmético parece más eficaz, más rápido.
Jesús, ayúdame, dame un mejor empleo, una solución para mi problema familiar, y ya está. Y lo triste de todo eso es que ellos no podían ver la naturaleza del reino de Jesús. Tanto que Juan va a decir que después ellos entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Después. Pero en aquel momento no podían ver. Y se entiende porque cuando uno está dentro del evento es difícil entender el evento desde afuera. Nosotros tenemos el privilegio de estar 2000 años después de ese evento. Y podemos ver en retrospectiva. Sabemos lo que pasó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo siguiente. Sabemos la historia. Pero muchas veces, al igual que ellos, seguimos cegados, sin querer ver la verdadera naturaleza del reino de Jesús. Porque quizás nosotros decimos, qué tonto, ellos esperaban un rey físico, un reino político. Eso es tontera. También es tontera lo que muchos creyentes se imaginan que es lo que es el reino de Dios. Un reino meramente metafísico. En el cielo, con alitas, tocando arpitas. Algo así como medio místico, medio aéreo, medio sin conexión real con la vida normal. Eso es tan absurdo cuanto lo que creían los judíos de la época de Jesús. Quizás es más, porque ellos estaban, en cierto sentido, más en lo correcto que nosotros. Nosotros debemos recordar la naturaleza del reino de Jesús, que es un reino, sí, de profunda transformación espiritual, con tremendas, concretas y literales implicaciones al mundo material, al mundo civil, al mundo económico, al mundo social. Lo que Jesús estaba haciendo es exactamente diciendo que era Él quien iba a poner fin al hambre en el mundo. Era Él que iba a terminar con todas las batallas. No el que tiene más bombas nucleares. No es el que tiene la mejor economía. No es el que tiene la más dinámica democracia. Es Él, es Jesús. Y en Jesús, todos los ídolos de nuestra cultura, que ha depositado las esperanzas en la democracia, que ha depositado las esperanzas en la ciencia, que ha demostrado la esperanza en el progreso del humano, todos nosotros seremos avergonzados, porque ninguna de estas cosas traerá lo que promete. Solo Cristo traerá el verdadero orden al mundo en el cual vivimos. Esa es la naturaleza de su reino. Esa es una esperanza concreta. Y Él lo está haciendo ¿cómo? De la única forma posible, derrotando la causa que provoca todos los males en el mundo. ¿Cuál es la causa? El pecado. Y es exactamente por medio de su sangre que el problema del mundo es resuelto. Esa es la naturaleza de su reino. Porque al derrotar el pecado, derrota el poder del pecado. ¿El poder del pecado sobre quién? El poder del pecado sobre los seres humanos. Ese poder que te hace salir con un arma y a tirar en otro. Ese poder que hace que crees que es una buena idea salir a robar, matar y destruir. Ese poder que hace que es una buena idea explotar a los más necesitados. Ese poder que hace con que alguien crea que es una buena idea maltratar a una persona conocida o desconocida. Ese es el poder del pecado. Y el poder del pecado no se resuelve con leyes, no se resuelve con buena onda, ni con una campaña con los artistas cantando. Solo se derrota el poder del pecado con algo más fuerte que el pecado. Y Cristo es más fuerte que el pecado. Y Él derrotó en la cruz el poder que está matando nuestra cultura. Eso es lo que Él estaba haciendo. Y debemos poner nuestra fe y depositar nuestra fe en ese reino, en ese poder. Jesús nos desafía y nos confronta a seguir a Él hacia la cruz. A nosotros que muchas veces queremos una fe sin sufrimiento. Y Jesucristo dijo, no hay fe sin sufrimiento. Porque para ser discípulo tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Tenemos que abrazar el sufrimiento que seguir a Jesús provoca. Jesús nos confronta
a abandonar la esperanza en falsos mesías y falsos salvadores, creyendo en Él como el verdadero y auténtico Mesías. Pero Jesús también nos confronta a una fe, abandonar esa fe en reinos terrenales, en soluciones parciales, depositar nuestra fe y nuestra única esperanza en ese reino que Él está trayendo. Jesús nos desafía. La entrada de Jesús en Jerusalén, en aquel burrito, desafía nuestro cristianismo. Y eso es lo que Él quiere que entendamos. Cierra tus ojos. Vamos a orar.